Que ya voy a dar paso a las crónicas de la Federation. Ya lo presento a Gariglio, que está a mi lado. ¿Cómo le va, Henry? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Pablo? Buenas tardes a toda la gente Bien. buena que sigue tendencias. Era una época de mucho emprendimiento, ¿no? De mucho emprendedurismo. Me acuerdo que traían a gurúes del extranjero y les pagaban un montón de plata para explicarle a las empresas medianas y algunas grandes también cómo era el management de las empresas en los Estados Unidos para que nosotros nos copiáramos. Traían gurúes que decían cosas ridículas. Yo te digo porque en esa época laburaba en una revista de negocios y lo cubría, que decían cosas ridículas como, bueno, hay una hora que conviene hacer un descanso de 1 a 2 horas, hay un momento de 1 a 2 horas, para, por ejemplo, que los empleados, nosotros lo que hacemos, pues van a jugar un rato al golf, ¿no? Acá los miraban los ejecutivos de las empresas, los mismos ejecutivos, los miraban con una cara. ¿Qué decís, flaco? No tenés idea de dónde viniste a hablar. Pero bueno, estaba esa onda de traer gurúes y pagar mucha plata para ir a escuchar esas recetas mágicas que funcionaban en el primer mundo, ¿no? Y esa cosa del emprendedor. Me acuerdo que la secretaria PYME, que estaba Ana Kessler, me parece, de secretaria PYME, lo que proponía era cursos de capacitación. La base del éxito, la clave del éxito, perdón, de cualquier emprendedor era eso, era capacitarse y tener esos entrenamientos importantes, cuando en realidad vos hablabas con los pequeños y medianos empresarios, sobre todo ya después de pasado el menemismo, decían, nosotros lo que necesitamos no era grandes capacitadores, era mercado, era gente que me compre, y si había miseria, por más capacitado que yo esté para vender, había mercado, ya está, olvídate. Bueno, todo eso se está viendo ahora, ¿no? Y en esa época se veía porque con la privatización de muchas empresas, como ahora se está volviendo también a hablar, por ejemplo, del caso de AISA, mucha gente quedó en la calle. Ahora se está quedando en la calle porque por la misiadura que hay, no hace falta las grandes privatizaciones, pero se iban con algunos mangos de indemnización y se ponían canchas de pádel, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? En ese momento no había pádel, pero había mucho pool, ¿no? Y no sé qué otra cosa había. Clubs, pero ya también estaban languideciendo, pero había videoclub. Parripollos. Parripollos, sí. Bueno, y había 2 o 3 cositas más. No sé si no era la época de la cancha de pádel esa. Sí, sí, también me parece. Y también empezaban los negocios de todos por 2 pesos, ¿no? Con algunas chucherías importadas. Y el boom de las franquicias. Fíjense, son todos temas que se repiten. Ahora miren otra vez, se está dando el tema de la franquicia. La franquicia es un negocio que te permite expandir comercialmente, esa es la figura. Pero muchos creen que porque tengo 2 mangos me abro una casa de empanadas y me va a ir bien, porque tengo la receta mágica del vendedor de empanadas. Al único que le va bien es al dueño de McDonald's y a todos los que están abajo con su local propio. En general, en los 90, por ejemplo, les fue al 90% muy mal. Entonces, bueno, y se está repitiendo eso. Están otra vez volviendo a aparecer las casitas de empanadas y todos esos emprendimientos. Así que, bueno, cuidado con esas repeticiones. Pero nosotros vamos a las crónicas puntuales, porque estuvimos hablando con la gente de la Federation y nos invitaron a comentar un tema que tiene que ver un poco con lo que está pasando en estos días. Muchas veces hemos hablado acá sobre la falta de empatía que tiene el gobierno nacional y en particular el titular del Poder Ejecutivo, Javier Milei, con quienes más sufren el ajuste. Y ese ajuste que él prometió en campaña, que iba a ser el más grande de la historia del universo, se está dando en la Argentina y lo padecen quienes menos tienen, como era previsible un poco, ¿no? Y él se jacta de eso, no tiene empatía, no le genera absolutamente nada, no se le mueve un solo pelo de la peluca, está totalmente tranquilo con eso y consciente, calculo, porque no es un hombre que viva fuera de la realidad. Entonces, si uno dice, si no vive fuera de la realidad, ¿por qué disfruta lo que está pasando? Y acá la gente de la Federation nos dijo algo importante que tenía que ver con la bondad y la maldad. Y nos dijo, ¿saben lo que pasa, muchachos? Milei es malo. Milei es malo, sí. Así de una. Es una definición. ¿Por qué? Claro. Moral, digamos. ¿Y por qué Milei es malo? ¿O qué lo lleva a ser malo a Milei? Bueno, ahí surgieron muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué es malo? ¿Qué lo lleva a ser malo? Y ahí empezamos a desgranar algunas cosas que lo invito a Henry también a comentarlas. Te tiro la primera, que quizás es la que uno más ha escuchado, y los amigos de la Federation nos la repetían, que tiene que ver con la infancia de Milei. ¿Qué lo lleva a ser malo a Milei hoy, ¿no? Esa infancia, la idea de patria, ¿de dónde viene
de la relación con el padre, ¿no? Claro. De la cosa paterna. Bueno, y tuvo una relación jodida con el padre. Él mismo lo dijo, no estoy inventando, lo dijo en varios reportajes, como que para él los padres estaban muertos o no existían, una cosa así. Bueno, ya eso te habla de una personalidad en la cual es muy difícil pedirle o exigirle alguna suerte de empatía con el otro cuando sufrió lo que sufrió también cuando era chico, eso sumado al bullying y otras situaciones que él mismo se ha encargado de comentar, ¿no? Sí, de la figura que más debían proporcionarle afecto, contención, afirmarlo, consolidarlo como persona, él mismo ha contado, algunos biógrafos que ahondaron más también lo corroboraron y confirmaron que no tuvo lamentablemente los mejores padres, sino que creció en un ambiente familiar más, lo que se dice, hostil. Y eso, no hace falta ser el Dr. Freud para saber que tiene consecuencias en la conformación de la personalidad. Y Milei, cuando se manifiesta verbalmente, los especialistas también corroboran o confirman que aquel desamor de base está presente en muchas de las manifestaciones y manejos que tiene el presidente hacia quienes somos ahora sus gobernados, porque si fuese un tema estrictamente personal, bueno, nosotros podemos enojarnos con quien queremos, pero él tiene la responsabilidad de conducir un país y de hacerlo con un ánimo de fraternidad, de integración transversal, de inclusión, y justamente Milei desde lo gestual, desde el lenguaje, desde lo simbólico y desde su gestión de gobierno muestra todo lo contrario, es decir, deja sin remedios a los pacientes oncológicos, le baja los ingresos a los jubilados, los trata de viejos no sé cuánto, y algo muy, muy complejo, que es el tema de la discapacidad, ¿no? La Agencia Nacional de Discapacidad cerrada porque ahora hay un sistema mejor, porque ese era un foco de corrupción que justamente parece que gestionaba el propio gobierno, pero bueno, hay una ley de emergencia en discapacidad que todavía sigue sin aplicarse. Sí. Bueno, el propio vocero presidencial entonces y ahora cuestionado jefe de gabinete que mostraba la radiografía con la cadera del perro y decía que con esa tranza se estaban robando los dineros del Estado, y ahora sabemos en qué está envuelto Manuel Adorni, que de él hablamos, ¿no? Bueno, hay 300.000 cartas, documentos pidiendo de gente con realidades muy complejas, muy difíciles, familiares con discapacidades, hay 300.000 cartas presentadas. Y él, que es tan afecto o tan cercano, que se declaró el presidente más prosionista y que va al Estado de Israel con bastante frecuencia, él aborrece el Estado, pero el Estado de Israel es algo que tiene muy ahí arriba. Ahora bien, no recuerda que durante la Shoah, masacre de nazi, muchos no solo fueron judíos, sino que también fueron discapacitados, 300.000 discapacitados, justamente Action T4 se llamaba, el plan de exterminio de personas con discapacidad que el nazismo puso en marcha, y desde 1939 a 1945, cuando cae el nazismo en Alemania, y se estima que eliminó entre 200.000 y 300.000 personas con discapacidad porque eran vidas que no merecían ser vividas. Sí, no, y que era aparte totalmente contrario a la búsqueda de esa perfección racial que tenían como ideal los alemanes en ese momento al poder. Mira, y hay un tema, bueno, lo vemos por el lado psicológico, lo vemos por en la realidad que vos estás contando, y hay un tema que nos lleva a la historia, que vos fíjate, ¿quién es un prócer, un importante aparte intelectual de la historia argentina, sino de los más importantes que tenemos nosotros en nuestra breve historia, al cual Milei dice admirar profundamente? Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, mira, como si estuviera preparado esto. Hay un libro que se llama La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Esto está dentro de un compendio que es El pensamiento de Juan Bautista Alberdi, de Editorial Ateneo, y en la página 244 encontré una frase que es muy interesante de Alberdi, ¿sí? El hombre al cual Milei admira,
que dice: las sociedades que esperan su felicidad de la mano de sus gobiernos esperan una cosa que es contraria a la naturaleza. Explica un poquito, ¿no?, lo que pensaba Alberdi, un pensamiento de Alberdi que se traduce en Milei, que realmente no llegan para darle felicidad, en todo caso, al pueblo. Entonces uno dice, ¿pero para qué gobiernan? Si teóricamente no es que este sistema busca en definitiva la felicidad de la gente. Bueno, se ve que es otra cosa. Nosotros cuando éramos adolescentes, estudiantes, teníamos formación moral y cívica, sí. Y una de las primeras definiciones o enseñanzas que nos daban era que la política era la búsqueda del bien común, ¿no? Y bueno, lamentablemente estas ideas liberales a las que suscribe el presidente de la Nación están totalmente en las antípodas, contrarias a los principios de bien común. Es la cuestión esta del sálvese quien pueda, de que bueno, si no tenés recursos para pagarte tu tratamiento, o si te tocó un familiar con discapacidad, arreglatelas, el Estado no puede. También esa cosmovisión de que la gente, el pueblo o la sociedad en sí es mala. Entonces, claro, que algo que viene también de Malthus, ¿no?, un pensador británico de fin del siglo XVIII, que también que la pobreza, los pobres no había que ayudarlos porque si no generaba gente medrosa, con fiaca. Entonces, pero sí hay que favorecer la rapacidad y la voracidad de los que sí ya tienen una postura económica bien consolidada y asegurada. Bueno, por eso mismo también Milei se pelea con Francisco, no porque el Papa Francisco se definiera peronista, sino por todo lo que implicaba, lo que implica el cristianismo en cuanto a sus concepciones y por ejemplo, su preferencia siempre por los más pobres, ¿no? Claro. Este Nuevo Testamento que claramente cambia bastante difiere bastante de lo que es el Viejo Testamento, que habla de un Dios que te castiga, de un Dios que no perdona. El Nuevo Testamento, que es el testamento que más utilizan los cristianos, habla de esto, ¿no?, de la solidaridad, de ver al prójimo como un hermano, todos estos temas que son totalmente antiliberales. Claro. ¿no? Sí, tenemos ese Dios del Viejo Testamento, Yahvé o Jehová, que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Que trae a tu hijo que te lo mate. Claro, te voy a traer a tu hijo que te lo mato, porque me lo tenés que dar en sacrificio. Claro. O andá a aquel pueblo y masacralo porque yo te di esa tierra. Bueno, después llega el mensaje de Jesús con amaos los unos a los otros, la multiplicación de los panes, poner la otra mejilla, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, no entres en conflicto con un status quo que evidentemente es enfermo y enfermizo, ¿no? Sí, patear a los mercaderes. Claro, echar a los mercaderes del templo, sí, un mensaje muy disruptivo. Bueno, lo hablábamos acá en varios programas atrás, como ese mensaje de Jesús, que era todavía más disruptivo en el concilio de Nicea, año 325, como muchos todavía los llamados evangelios gnósticos, ¿no?, donde presentan un Jesús todavía más hippie, digamos, más punk. Claro, que hablaba de la búsqueda de Dios en el propio ser interior de uno, que pregonaba contra las estructuras estas que nos condenan, como Malthus, que era anglicano, de la iglesia anglicana, y decía, no, hay que masacrar a los pobres. Y entonces la ley malthusiana es, cuando se dice que es una ley malthusiana, que es una ley sumamente egoísta. Entonces un religioso pregonando egoísmo y la supremacía de un sector por encima de las mayorías. Bueno, también esas estructuras no religiosas, cómo consolidaron en buena medida las ideas liberales a las que suscribe Milei, claro, de egoísmo, sálvese quien pueda. Claro, porque Trump sería Trump si no hubiese tenido a papá Trump. Hubiese sido el sueño americano el de Trump
si nacía, qué sé yo, en Kentucky, Bueno, no mirá, en una pizzería, pero digo... justamente no. Bueno, hablando de pizzería, yo vuelvo al tema de la franquicia. Fíjense todas las franquicias que había en los 90, cuáles siguen sustituyendo hoy. Sacando McDonald's y alguna otra, que son locales propios, así que mentira, que son arrancó en Estados Unidos como franquicia, después en Argentina de hecho no hay ni una. Había venido Domino's Pizza, me acordé por las pizzas, sí. Cerró. Ahora me acuerdo de Domino's Pizza, pero la verdad que había varias de esas yanquis que vinieron acá, que nunca funcionaron, ¿no? Claro. Bueno, pero por eso tengamos cuidado con eso, con la vuelta de los 90. Para terminar con lo de Milei, si Milei es bueno o es malo, pónganlo ustedes en el lugar donde quieran. Nosotros simplemente, y la Federation nos tiró las barajas en la mesa, como para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones y lleguemos a nuestras propias conclusiones, pero la verdad que está, me parece más cerca, lo pone en la columna más del mal que el del bien, toda esta descripción que es objetiva, ¿no? Ustedes hagan lo que quieran, pónganlo en donde les parezca. Quizás las razones sean estas, quizás haya otras que no terminamos de entender, pero es interesante, ¿no? Es interesante, aparte filosóficamente, como Alberti ya decía, ¿no? Que el gobernante no viene a gobernar para la felicidad de la gente, ¿no? Sí. Viene para hacer otra cosa, para administrar, bueno, sí. Pero estás administrando la cosa pública, entonces es la cosa de todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde uno dice, bueno, ¿dónde está la república? Sí, es una mirada, ¿no? Bueno, para cerrar, si me permitís, Pablito, sí, me voy por ahí un poco por las ramas. Vaya. En esa época de los 90, cuando venían los gurús estadounidenses a decir cómo teníamos que hacer, la eficiencia, que todo estaba mal porque no éramos eficientes, no porque no teníamos mercado. En esa época le decían a China, ustedes tienen que revalorizar su moneda, el yuan, porque así no van a ir mal, no tienen que, y en cada reunión de la Organización Mundial de Comercio el pedido era el mismo, China tiene que revalorizar su moneda, y entonces China con el dólar, con su moneda barata, fue captando cada vez más un mayor volumen de inversiones, y hoy es la potencia monstruosa que es, y Estados Unidos con su apertura, su financiarización de la economía, su sálvese quien pueda, sus privilegios para los sectores más acomodados, hoy es un país absolutamente en decadencia que acaba de perder una guerra, porque la guerra con Irán la perdió, ¿no? Y todos los votantes que logró Donald Trump es el de Rust Belt, mirá cómo pronuncia Rust Belt, el cinturón del óxido, es decir, todos los estados industriales que pusieron fe en Donald Trump de que se iba a reactivar todo ese motor industrial. Olvídate. ¿Y por qué? Porque la industria da empleo, porque la industria da contención, establece a las poblaciones, ¿no? Y bueno, acá quieren deshacer lo que se ha hecho en Tierra del Fuego para poner un parque de diversiones, según Sturzenegger.